Hola con todos, bienvenidos al podcast donde la sostenibilidad se convierte en estrategia, productividad y propósito. Estamos con ustedes nuevamente en esta primera temporada. Hoy abrimos una conversación clave sobre el futuro de la sostenibilidad en América Latina. Nos acompaña el expresidente Carlos Alvarado Quesada, quien lideró una de las agendas climáticas más ambiciosas de la región, posicionando a Costa Rica como el referente global en descarbonización. Durante su gobierno se impulsó una visión clara: alcanzar emisiones netas cero para el 2050, integrando sectores estratégicos como transporte, energía y desarrollo económico. Iniciativas como la electrificación del transporte público en San José marcaron un precedente concreto en la transición hacia un modelo sostenible. En el 2019 lanzó un plan para descarbonizar completamente la economía del país en una ceremonia junto a líderes internacionales como Cristiana Figueres, directora costarricense de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En este evento, el expresidente describió la descarbonización como el gran desafío de nuestra generación y declaró que Costa Rica debe estar entre los primeros países en lograrlo, si no el primero. Hoy queremos entender cómo se construye esa visión y qué aprendizajes deja para la región. Presidente, usted convirtió la descarbonización en una política pública central. ¿Qué condiciones políticas, estratégicas, tecnológicas, de liderazgo hicieron posible pasar de la ambición a la implementación real? Muchas gracias, Verónica. Es un gusto compartir este espacio contigo. Creo que la primera condición es la voluntad política para hacerlo. Cuando iniciamos este proceso tuvimos un apoyo muy importante de la juventud costarricense, de los sectores ambientales y de los sectores conscientes. Había una motivación ética de que hay que hacer algo no solo por esta generación, sino para preservar el planeta para la futura generación. Yo tenía una fuerte motivación para hacerlo porque mi hijo en ese momento pues era un niño, nada más, era un pequeñito de 8 años en aquel momento. Entonces yo sentía que debía heredarle un mejor planeta y lo veía como parte de mi tarea. Y eso, esa motivación política, esa voluntad, junto a un equipo de trabajo, no solo del Ministerio de Ambiente, sino de Planificación, de Agricultura, de Hacienda, también del sector privado, de las empresas de generación eléctrica, fue lo que estuvo detrás de diseñar una política pública multisectorial, una política de un abordaje de todo gobierno y toda sociedad para encaminar el país hacia ese proceso de descarbonización, que fue la primera política pública emitida como tal, comprensiva para la descarbonización después de los acuerdos de París del año 2015. Los acuerdos de París fueron adoptados en el año 2015 para reducir las emisiones, pero no fue sino hasta febrero del 2019 que Costa Rica lanzó este plan, que se tuvo el primer plan de descarbonización después de París. Que usted menciona, ¿cómo se construye esta narrativa de país para alinear justamente a todos los sectores? Porque el gobierno tiene obviamente su objetivo, las empresas tienen otro, la ciudadanía va por otro lado, pero un objetivo climático común. ¿Cuál fue la narrativa que generó? Bueno, Verónica, creo que yo puedo compartirte cómo lo hicimos, pero también puedo compartirte cómo lo haría ahora, a partir de los aprendizajes. Como lo hicimos en aquel momento fue con las mejores herramientas que teníamos, tanto técnicas como conceptuales y de narrativa, y lo hicimos de un abordaje muy desde la necesidad ética de proteger al planeta, de reducir las emisiones, de dar un ejemplo, pero también había una conexión de eso con la competitividad de Costa Rica y cómo en temas ambientales nos hacía más competitivo, y de turismo, porque Costa Rica es un país reconocido por el ecoturismo, entonces eso lograba atraer más
más esa marca de país de turismo. Lograba reducir costos, por ejemplo, el costo del combustible al hacer electrificación del transporte, era un costo más económico, igual en algunas industrias. Eh, y similar con el tema de la conservación. Uno de los elementos que llevamos adelante fue la conservación y lanzamos también la coalición del 30 por 30, proteger 30% del mar y 30% del espacio continental para el 2030, lo cual también se logró en la administración y lo hicimos junto en América Latina, junto a Ecuador, junto a Panamá, en un esfuerzo conjunto en el Océano Pacífico. Poco más de antes de los 2 años del plan de descarbonización se hizo un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Fundación RAND con la Universidad de Costa Rica sobre el plan de descarbonización y determinó que en promedio ese plan al ser ejecutado generaría beneficios por 41 billones de dólares. Otra vez lo diría, 41 billones de dólares. Es decir, no solo era un plan bueno desde un punto de vista ético y ambiental, sino que era un plan que impactaba positivamente muchas, si no todas las dimensiones de la economía. ¿Por qué digo que ahora lo haría distinto? Porque creo que en el mundo todavía persiste y en nuestras sociedades persiste esta idea, yo creo equivocada, y que tenemos que imaginar, reconceptualizar, de que o se crece económicamente o se tiene bienestar para la gente o se protege al ambiente. Y las dos cosas no se pueden. Eso es un concepto muy enraizado en la mentalidad de nuestras sociedades. Ese estudio y otros elementos que vemos día a día nos demuestran que más bien el empujar industrias sostenibles, industrias verdes, industrias renovables, tiene no solo beneficios ambientales, sino económicos para las personas, para el empleo, reducción de costos, mayor competitividad. Entonces, si me preguntas hoy, ¿cómo lo haría? Yo probablemente hablaría de un plan de mejora de estilos de vida sostenibles, o algo por el estilo. Habría que buscarle ese nombre preciso ya en la parte, porque lo que esto no es sobre la descarbonización o el carbono, es sobre nosotros y el planeta, y el bienestar de nosotros, de nuestras familias, y el futuro y el futuro de nuestro y de la próxima generación. Están atados de la mano, van de la mano. Entonces, yo hablaría más de esos escenarios ganar, que que la técnica demuestra que están ahí. Eso, en vez de separar a los sectores de la sociedad, los une en diálogos para ver dónde están esas oportunidades para sacar adelante estos procesos. Muy interesantes y cómo lograría hacerlo. Y esto creo que va a ser un mensaje muy importante para los otros países, porque de alguna forma Costa Rica pues siempre ha sido un referente en ecoturismo, en conservación, vienen trabajando como política de Estado hace mucho tiempo, entonces quizá tuvo suelo fértil para implantarlo, pero en países que todo el resto de países, quizá de América Latina, digamos así, no es tan fácil, y usted dio en el clavo con el tema económico, es decir, mostró estudios antes que lanzar un plan de descarbonización, viendo las ventajas, inclusive competitivas, que esto llevaría a cabo, ¿no es cierto? Entonces, más allá de su periodo, ¿qué hizo o qué decisiones fueron críticas para asegurar que esta agenda que usted puso en la palestra vaya más allá de su gobierno y que sea, Bueno, voy que a darle continúe? algunos ejemplos, porque en efecto, después de mi administración vino una administración que tal vez no tenía tanto acento en estos temas, pero hay varios ejemplos. Pongo uno, créditos internacionales. Costa Rica tuvo acceso a muchas líneas de crédito preferencial internacional a través del plan de descarbonización. Esas líneas de crédito, si no se seguían algunas del plan, se iban a perder. O sea, pues, ya el Banco Mundial o el Fondo Monetario o la agencia francesa o el BID no iban a compartir o permanecer con esos beneficios si no se compartía, se permanecía la agenda ambiental. Entonces, eso se logró porque se obtuvieron con beneficios del plan de descarbonización, se logró que se mantuviera en el tiempo. Otros beneficios
Por ejemplo, hubo una gran discusión alrededor del transporte público, la movilidad eléctrica, pero hoy seguimos siendo uno de los países que tiene más movilidad, más vehículos eléctricos per cápita en las Américas, por una política pública. ¿Y por qué? Porque muchos de esos vehículos tienen acceso preferencial, los vehículos eléctricos, para las personas comparados con los de combustión. Entonces, es una política que permite proyectarse en el tiempo también porque es buena para las personas, para su bolsillo y para el mercado. Tuvimos una discusión muy grande sobre un tren eléctrico que dejamos diseñado, un tren de 82 kilómetros eléctrico para las tres urbes principales de Costa Rica, que en mi administración desgraciadamente no se llegó a aprobar, pero quedó diseñado y quedó la idea. Y la idea ha sido tan tomada por las y los costarricenses que ya será aprobado. Creo que algo parecido ha pasado con la discusión de los metros en Ecuador y conocen cómo eso pasa, pero al final una buena idea se materializa. En fin, muchas de esas dimensiones, si son buenas para las personas, para la economía, tienen la capacidad de proyectarse en el tiempo mucho más de una sola administración y convertirse en ya no solo políticas de gobierno, sino políticas de Estado. Entonces, creo que hay que diseñar pensando en cosas que sean buenas para las personas y para el mercado. Justamente en América Latina es el financiamiento hacia la transición. Sabemos que los bancos multilaterales tienen líneas de crédito y de financiamiento, pero más allá de eso, en Costa Rica, ¿qué mecanismos concretos podría considerarlos efectivos? No solamente en Costa Rica, sino que de pronto puedan ser aplicables no solamente al Ecuador, sino a otros países para movilizar precisamente la inversión hacia la infraestructura verde y la sostenibilidad. Bueno, hay una serie de fondos internacionales, tanto para la mitigación, tal vez algo menos para la adaptación, pero que hay disponibles y están ahí buscando quienes quieran innovar, quienes quieran hacer cosas nuevas e importantes. También cada vez más lo que llaman blended finance o impact finance, capital mixto o capital de impacto, cuando uno puede demostrar el impacto, ya no solo ambiental, sino socialmente positivo, e incluso en mecanismos de mercado, es decir, que gente invierte, tiene un impacto positivo y puede tener un retorno de inversión razonable, eh, eso está capturando la atención. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo además que en el cual la cooperación se está disminuyendo globalmente, la cooperación internacional se disminuye, para América Latina ese es el caso. También, como hay un endeudamiento importante de los países, no necesariamente hay márgenes fiscales para hacer todas esas inversiones, entonces hay que buscar este tipo de mecanismos que los hay. Y también hay que empujar porque se abran nuevas líneas de financiamiento, que los bancos multilaterales, por ejemplo, no solo presten, sino que mitiguen el riesgo, que apalanquen, que pongan las garantías para que el sector privado tenga confianza y pueda invertir más en, en estos mecanismos. Pero Verónica, quería comentarte otro tema de lo que estábamos hablando, además también porque es importante para América Latina. Hay muchos países de América Latina que son exportadores de hidrocarburos, de combustibles fósiles. Eh, Mi preocupación a futuro también es que eh, va a haber una disminución de la demanda global eventualmente de los hidrocarburos. Es decir, la gente en algún futuro va a dejar de comprar combustibles fósiles. Y lo podemos ver cuando vemos el comportamiento de las grandes economías. No es casual que China esté comprando domine los minerales, las tierras raras o los minerales críticos. ¿Por qué? Porque quiere dominar todo lo que sea las energías renovables, porque el futuro está en la energía renovable. Lo que señala es que habrá una disminución de la demanda de combustibles fósiles. Los países de la región que tienen grandes partes de sus exportaciones, de sus empleos en combustibles fósiles, desde ya tenemos que considerar cuál va a ser esa ruta de transición para sustituir esas divisas, esas exportaciones, para sustituir esos empleos. Y eso requiere procesos de diálogo nacional, porque muchas veces a veces entramos en esas discusiones de simplemente hay que apagar los combustibles fósiles y detenerlos, sin más.
Sí, hay que detener los combustibles fósiles, pero también en el proceso tenemos que darles oportunidades de empleo a quienes han hecho una vida a partir de eso. Tenemos que figurar un futuro próspero para todas y todos, sin combustibles fósiles, pero con empleos. Ujú, Estos ujú. diálogos, eso es algo que creo que necesitamos accionar cada vez más en la región. Definitivamente. Visualizar cuál va a ser, cuáles son esas nuevas industrias. Necesitamos diversificar Mm, nuestras industrias y lo hemos visto, ya esto pasó, por ejemplo, en Europa con las industrias del carbón. Había muchas ciudades en Alemania, en España, que dependían, en Inglaterra, de extraer carbón como medio de combustible. Y cuando eso desapareció, pueblos enteros, comunidades enteras tuvieron que ver qué hacían y muchas se sumieron en pobreza. ujú. Esto no puede nosotros tomar sin previsión. Hay que empezar a diseñar cuál es esa ruta de transición en la que el gobierno, los sectores privados y las comunidades se apropian de Ujú, su destino y construyen ese destino. Creo que el error, y por eso es tan importante ujú. eh, ver esto no de una forma fragmentada, sino de una forma general. Porque si lo vemos de una forma fragmentada y solo pensamos en, por un lado, hay que descarbonizar y no vemos esta otra dimensión, o si pensamos por otro lado, solo importan los empleos, pero destruimos el ambiente, o solo importan los empleos, pero esta industria se va a acabar, al final siempre terminamos mal en cualquiera de esos escenarios. Tenemos que Ujú. tener ese pensamiento complejo que pone la descarbonización, los empleos, el entorno y el futuro de la macroeconomía juntos para buscar soluciones para todas y para todos. Ese es el gran reto que tenemos por delante y que a veces en la política nos cuesta, porque no es Sí, más fácil entrar en esas discusiones sí, muy sí. polarizantes, pero son retos complejos los que tenemos por delante. Son retos complejos de integrar en una sola visión y un modelo de país que se quiere, ¿no? Si no, definitivamente vamos a vivir polarizados, como usted menciona, cada uno que baila con su pañuelo, como decimos acá. Y claro, se va a ver además exacerbado por toda el conflicto que se está viviendo en Medio Oriente y la alza de combustibles, y eso seguramente también va a mover la aguja en muchos sentidos. Y lo que usted dice, creo que también quisiera topar en relación al rol del sector privado, que va a ser clave y que debe ser clave en la transición sostenible, ¿no? De su experiencia, ¿cómo puede el sector privado integrarse efectivamente a la transición sostenible sin comprometer su competitividad? Porque también muchas veces está mal entendido eso, ¿no? Y dicen, déjenos trabajar, nosotros producimos, damos de comer a todo el mundo, pero ven muchas veces con conflicto y no debe ser así. ¿Qué opinión y desde su experiencia, cómo integramos al sector privado a este tren? Mi experiencia ha sido que hay varias formas. Uno, hay empresariado que yo he visto que sus propias familias tienen un gran impacto, porque por ejemplo hay empresas familiares y las generaciones más jóvenes piensan sobre Ujú. cómo va a ser el mundo del futuro. Hay una discusión mucho entre la gente joven actualmente de, por ejemplo, de si tienen o no tienen hijos, por cómo se ve que está el planeta. Mm. Eso yo creo que la discusión, incluso en los senos familiares de cualquier hogar, pero también en el empresarial, tiene un peso, porque entonces muchas veces ya la pregunta es no solo cuál va a ser mi legado, sino mi legado para la futura generación y qué habré hecho yo en este proceso. Esa es una discusión importante. Creo que el caso económico numérico es importante y hay casos, yo creo que cada vez más evidentes. Se vio cuando los Estados Unidos aprobaron el Inflation Reduction Act para impulsar las industrias limpias o las políticas industriales de China o de la India o de muchos otros países en Europa, el Green Deal, que están invirtiendo mucho dinero para desarrollar y dominar estas industrias, porque lo ven como las industrias del futuro. Como lo decía antes, es un tema también de competitividad. Si nosotros nos quedamos en las industrias del pasado, pues sí, cuando eso ocurra, pues estaremos fuera del mercado. Ya no, ni siquiera es que no vamos a ser competitivos, es que vamos a estar fuera del juego. Verónica, míralo tanto que lo que están haciendo los países petroleros, como Noruega,
Ujú, como Arabia Saudita, es que la riqueza del petróleo la meten a instrumentos financieros como los fondos soberanos ujú. para diversificarse hacia otras industrias, porque saben que el petróleo va a acabar. Así Van a es. sacar hasta la última gota, pero saben que va a acabar. Entonces ellos están construyendo la riqueza y el futuro y ¿por qué no decir la verdad? El poder para la próxima generación. Ujú, En cambio, nosotros yo creo que deberíamos aprender de eso en el sentido de, bueno, cómo nosotros construimos y desarrollamos las industrias del futuro con nuestra competitividad. Somos países, por ejemplo, muy biodiversos. Tenemos una gran biodiversidad que no tienen otras regiones, muchos recursos naturales, pero que también tenemos que usar y conservar. Tenemos poblaciones jóvenes con mucho talento humano. Entonces, haciendo el caso económico, hay mucho del sector empresarial que puede entrar. También hay que utilizar otras herramientas. Hay que utilizar incentivos. El incentivo es la forma en que la política pública dice es por aquí y no es por acá. ujú, Usar incentivos, usar lo que llaman política industrial o política de fomento productivo, es decir, donde el Estado también invierte en industrias, invita al sector privado o le dice, hagamos ya sea alianzas o financia con un crédito subsidiado al sector privado para desarrollar ciertas industrias, lo cual tiene que también una dosis importante es donde viene el tema de la responsabilidad empresarial, ujú. sí de generar empleo, sí de generar riqueza, sí de tomar riesgo y sí de, bueno, tanto la parte empresarial como la parte pública, la honestidad, de no usar esos fondos o esas inversiones, pues para enriquecerse. Eso tiene que ser usado para el fomento productivo. Y ahí viene otra gran discusión ética que es muy relevante para nuestra región. Ujú, Yo lo veo con esperanza porque sé que es posible y sé que hay un sector privado que está anuente a tomar esa dirección, siempre que tenga unas señales claras también del sector público y de la sociedad civil. Yo creo que siempre va a haber contradicción y conflicto, nunca va a haber un concepto absoluto en estos temas, pero tenemos que también tener la madurez para encontrar los puntos comunes que nos llevan en ciertas direcciones. Y ujú. hoy la tendencia global, por eso yo señalo a las potencias, particularmente a China e India, en lo que hacen en esto, están acelerándose. Si bien todavía tienen un gran consumo de combustibles fósiles, ellos están construyendo el futuro hacia las energías renovables y hacia la sostenibilidad. Nosotros como región, de hecho, podemos ir más rápido y tenemos muchas ventajas competitivas que tenemos que apalancar. Ujú. Presidente, para ir concluyendo y mirando el contexto actual complejo internacional, donde la agenda climática, la de sostenibilidad ambiental ha ido bajando su prioridad, digamos así, eh, ¿cómo le ve usted el futuro? ¿Cuál debería ser en realidad la prioridad en estos momentos donde todavía estamos, ya se siente un retroceso y más bien se está mirando hacia otros lados y dejando a un lado toda esta agenda ambiental? Verónica, yo creo que tienes razón en lo que dices. Hay una, digamos, pérdida de foco, pero yo también creo que si vemos la política y la cuestión pública desde la integralidad del tema ambiental está ahí. Y lo menciono, por ejemplo, hoy estamos muy enfocados en temas también de crimen organizado, pero el crimen organizado tiene un impacto directo en temas ambientales, por ejemplo, minería ilegal, tráfico de especies. Así es. La vulnerabilidad de los protectores del ambiente, muchos veces sujetos a procesos incluso en muchos países, de homicidios, cuando son Ujú, protectores del ambiente. Entonces, eso está integrado con el tema propiamente de la democracia. Es desde la democracia que podemos llegar a estos acuerdos ujú. de cómo consensuar entre sector público, sector privado, sociedad civil, partidos políticos. Una de las cosas que más a mí me preocupa es que hemos perdido en la región la capacidad de dialogar entre los distintos partidos políticos del espectro. Verónica, si tú Mm. ves la Unión Europea, los líderes de centro, de izquierda, de centro derecha y centro izquierda, todos tienen que ponerse de acuerdo para tener una posición única de los 27 países. Ujú, Nosotros ujú. muy difícilmente logramos tener eso. Yo creo que tenemos que romper con ese estigma de que no se puede
negociar y llegar a acuerdos de las distintas partes del espectro. Las políticas más exitosas de mi país, en turismo, por ejemplo, en educación, en la política ambiental, ha sido exitosa no porque fue éxito de un gobierno. La política turística de Costa Rica tuvo un inicio en los años 80 y un despegue en los años 90, que hasta la fecha ha sido una política de Estado, no una política de un gobierno. La política ambiental de Costa Rica desde los años 70 y ya por más de 4 partidos en el gobierno ha tenido sus variaciones, pero digamos que un bloque común de hacia dónde queremos llegar. Entonces es importante ver esto más allá del juego político inmediato, porque estamos pensando en políticas que no son para 1, para 2 años, Correcto. son para esta y para la próxima generación. Correcto. Gran mensaje, presidente. Con eso cerramos. Hoy hemos visto que la sostenibilidad no es solo una meta ambiental, sino una visión integral de desarrollo que redefine el futuro de nuestros países. La descarbonización no es una meta lejana ni un discurso técnico, es la forma en la que elegimos vivir, elegimos producir y dejar huella como sociedad. Lo que nos demuestra el expresidente Carlos Alvarado Quesada es que sí es posible, que cuando hay visión, coherencia y valentía, un país puede cambiar su rumbo y convertirse en ejemplo para el mundo. Hoy la invitación es clara, pasar de la intención a la acción, porque la sostenibilidad no es una tendencia, es una responsabilidad compartida y sobre todo es una oportunidad de crear economías más humanas, organizaciones con propósito y experiencias que realmente conecten con lo esencial. Gracias, presidente, por estar hoy con nosotros y en la Cumbre de Sostenibilidad 2026. Un gran abrazo. Muchas gracias, Verónica, un placer.